Mi nombre es Hugo Alejandro Rojas Pérez y yo les hablaré de la industria cementera. El contenido de esta presentación será una breve introducción, hablaremos del producto principal que es el cemento, los clientes y proveedores de esta industria, así como las empresas, su participación en el Producto Interno Bruto y la importancia internacional de la industria. Por otro lado, abordaremos las operaciones y procesos industriales, el impacto ambiental y los residuos que éstas generan, así como las problemáticas a resolver en un futuro. A finales del siglo XIX, llegan dos ingleses a la ciudad de Hasso, en el estado de Hidalgo, Henry Gibbon y Joseph Watson. Ellos instalan una fábrica de cal hidráulica, la cual podemos observar de este lado, y se comienza a producir por primera vez en nuestro país el cemento. 10 años después, en el estado de Nuevo León surge la cementera Hidalgo, que hoy conocimos como Cemex, y en el estado de Hidalgo dos cementeras más, Cruz Azul y Tolteca. 20 años después es un periodo donde los gobiernos posrevolucionarios impulsan el desarrollo del capitalismo industrial en México, por lo que surgen dos cementeras más, una en el estado de Hidalgo, Cementos Landa, y otra en el estado de Nuevo León, Cementos Monterrey. Finalmente, en 1928, la cementera Pasco se instala en el Estado de México, para que en 1951 se tendría una capacidad productiva de 2 millones de toneladas métricas. Esto representaba, a nivel nacional, una aportación del 7.2% al Producto Interno Bruto. De este lado podemos observar la Cámara Nacional del Cemento, la cual se crea con estas 6 sociedades anónimas ya mencionadas con anterioridad en 1948, la Cámara Nacional del Cemento. Ahora hablaremos del producto. ¿Qué es el cemento? El cemento es un conglomerante hidráulico. El conglomerante hidráulico es un material con propiedades adhesivas que cuando le añades agua se endurece. Es decir, primero fragúa, compacta el material y después se endurece. Un ejemplo de ello es la cal, el yeso o el cemento. Pero este conglomerante hidráulico es formado a partir de la mezcla de componentes calcáreos y componentes arcillosos. Para su fabricación se pueden utilizar tanto minerales de origen natural como productos industriales. Pero como punto de partida, las sustancias minerales que contienen los principales componentes del cemento son estas cuatro. El óxido de calcio, conocido como cal, el óxido de silicio, como sílice, el óxido de aluminio, como alúmina, y los óxidos de hierro. Estos cuatro son los principales componentes del cemento, pero rara vez se encuentran en las proporciones deseadas, por lo que se elige una mezcla de un componente calcáreo y una mezcla, bueno, el componente calcáreo es abundante en cal y el componente arcilloso es abundante en alúmina y en óxidos de hierro. Estos componentes son tres: la caliza, la marga y la arcilla. Para saber de qué tipo de componente estamos hablando, cuando tienes un componente que tiene del 0 al 10% de contenido de carbonato cálcico, se habla de una arcilla. Cuando va del 10 al 90% de carbonato cálcico contenido en ese componente, se habla de una marga. Y cuando va del 90 al 100%, se habla de una caliza. Estas calizas, las formas más puras de la caliza, se puede encontrar el espato caliza, también conocido como calcita. Y una variedad de esta calcita es el mármol, de ahí proviene el mármol. También cuando la caliza es muy pura, es de color blanco. Posteriormente veremos que el cemento, uno de los tipos de cemento es el cemento blanco y es el más caro debido al alto contenido de carbonato cálcico. Los tipos de cemento se identifican dependiendo sus componentes, la resistencia mecánica y sus características. Empezaremos con el cemento Portland ordinario. Sus siglas CPO.
La norma de calidad que determina los lineamientos para todos los cementos hidráulicos que se producen y comercializan en el país es esta. El cemento Portland ordinario es ideal para los productos prefabricados como los bloques de construcción, adoquines, postes de luz, tabicones, etc. Por lo que no es muy común encontrar este cemento en la distribuidora de materiales para construcción, por ejemplo, Construrama, Disensa o cualquier otra casa de materiales para construcción. Esta es su presentación para pequeñas y medianas empresas que se dedican a la fabricación de estos productos. También tenemos el cemento Portland puzolánico. Sus siglas CPP. Este cemento, el puzolánico, es ideal para construcciones en constante contacto con el agua y donde la temperatura no se eleva de manera drástica. Lo podemos encontrar en coladeras pluviales, alcantarillados, en registros y tubería para drenaje. De este lado podemos ver la imagen de un saco de cemento puzolánico, aquí están las siglas, y esta es la nomenclatura que más adelante analizaremos. También tenemos el Portland compuesto, sus siglas CPC. El compuesto es el habitual, el que encuentras en cualquier casa de materiales para construcción, ya que es compatible con todos los materiales convencionales, como arena, grava, piedra, cantera, etc. Este sí es el que se vende en todas las casas de materiales. De acuerdo a su resistencia mecánica, su identificación depende del tipo y la clase de resistencia que ofrece. Por ejemplo, si un cemento tiene una resistencia a 3 días, en su nomenclatura se le va a añadir la letra R, que significa resistencia rápida. Por otro lado, si en la nomenclatura aparece un número 20, 30 o 40, aquí están los valores que nos indican la resistencia. La mínima, por ejemplo, en el número 20 va a ser de 204 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado y con una resistencia máxima de 408 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Si la resistencia es a 3 días, el mínimo va a ser de 204 kilogramos por centímetro cuadrado y un máximo de 510 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. De acuerdo a sus características, si el cemento tiene alguna característica especial, la designación se complementará con esta nomenclatura. Es decir, si el cemento presenta una resistencia a los sulfatos, se le pondrá RS. Si tiene una baja reactividad de álcali agregado, BRA. Si tiene un bajo calor de hidratación, vendrán las siglas BCH. Y si el cemento es de color blanco, una B. Si presenta dos o más características que vienen en esta tabla, la designación será de orden descendente y se separará con una diagonal. A continuación, veremos unos ejemplos de nomenclatura, retomando todos los conceptos vistos de componentes, resistencia mecánica y características, para que finalmente podamos interpretar de qué tipo de cemento estamos hablando. Tenemos un cemento Portland ordinario de clase 30 con resistencia especificada a 3 días. Su nomenclatura será CPO 30R, cemento Portland ordinario clase 30 con resistencia especificada a 3 días. En este ejemplo tenemos un cemento con las mismas características que el anterior, pero ahora es resistente a sulfatos, por lo que su nomenclatura será un cemento Portland ordinario de clase 30 con resistencia especificada a 3 días y resistencia a sulfatos. Aquí tenemos un cemento Portland puzolánico de clase 30 de baja reactividad álcali agregado y bajo calor de hidratación, por lo que su nomenclatura será un cemento Portland puzolánico de clase 30 de baja reactividad álcali agregado y bajo calor de hidratación. Esta es la imagen de un
cemento que ya habíamos mostrado con anterioridad, pero ahora ya podemos interpretar la nomenclatura completa. Se trata de un cemento portland-puzolánico de clase 30 con resistencia a 3 días y resistente a sulfatos y de baja reactividad al cali agregado. El cemento tiene un uso muy particular para la elaboración del concreto. El concreto es la mezcla de cemento con agua, agregados y aditivos. El concreto se emplea dentro de la industria de la construcción prácticamente para todo. Para desarrollos de proyectos de infraestructura, desarrollos de vivienda, autopistas, pavimentos, obras industriales o cualquier desarrollo de construcción vertical. Aquí ejemplifiqué una de las obras más importantes a nivel mundial. Y de este lado tenemos el viaducto de Millau, en Francia. Está construido sobre 7 pilares de concreto con una altura máxima de 343 metros, es decir, es más alta que la Torre Eiffel, y una longitud de 2,5 kilómetros. Aquí tenemos el Burj Khalifa, es un rascacielos en los Emiratos Árabes Unidos con una altura de 828 metros. A partir del piso 156 está construido en su totalidad con acero, pero la base en la que está construida es de 500 metros de concreto. De este lado tenemos el túnel San Gotardo en Suiza, con una longitud de 58 kilómetros y está construido en su totalidad con concreto. Este proyecto se llama GCANS, está en Tokio, en Japón. Es un alcantarillado enorme, es uno de los más sofisticados a nivel mundial. Su tanque principal mide 177 metros de largo, 78 de profundidad por 20 de alto y tiene 59 columnas, todo esto construido con concreto. La estructura del mercado nacional está formada por 6 empresas: Cemex, Cementos Moctezuma, Cementos y Concretos Nacionales Cruz Azul, Grupo Cementos de Chihuahua, Holcima Pasco y Cementos Fortaleza. Estas 6 empresas forman un oligopolio. El oligopolio es una estructura de mercado en donde existen pocos competidores, pero que cada uno de ellos tiene la capacidad de influir en el precio y en la cantidad de producción. En primer lugar tenemos a Cemex con 15 plantas distribuidas a nivel nacional y una capacidad instalada de 33.1 millones de toneladas. En segundo lugar está Holcima Pasco con 7 plantas y una capacidad de producción de 11.3 millones de toneladas. En tercer lugar está Cementos Cruz Azul con una capacidad instalada de 8.3 millones de toneladas. Por número de plantas está Cementos Moctezuma, Cementos de Chihuahua y Cementos Fortaleza. Pero de estas 3 empresas, la que más produce es Cementos Moctezuma con 6.4 millones de toneladas. Un factor importante es que 2 de las empresas que forman esta industria se encuentran en el IPC. El IPC es el índice de precios y cotizaciones. Es un indicador bursátil, el más importante en la Bolsa Mexicana de Valores, y este está integrado por las mejores 35 empresas del país. Las 2 empresas que están incluidas en este indicador es Cemex y Grupo Cementos de Chihuahua. La participación en el mercado nacional estaba distribuida de la siguiente manera en el año 2010. Con un 48% Cemex, 22% para Holcima Pasco, Cementos Cruz Azul con el 16% del mercado, Cementos Moctezuma con el 9% y finalmente Grupo Cementos Chihuahua con el 4% y 1% Cementos Fortaleza. Las 2 empresas que amplían su porcentaje de participación en 5 años es Cemex con un total del 52% de participación en el mercado y Cementos Fortaleza con un 5%. La producción nacional de cemento
de acuerdo a la Federación Internacional del Cemento, en el 2018 posiciona a México en el lugar 15 como productor de cemento a nivel mundial y en la segunda posición a nivel Latinoamérica, presidido por Brasil. Aquí podemos observar una gráfica de la Cámara Nacional del Cemento en el periodo que comprende 1999 al 2011. El periodo más bajo de producción es en el año 2000, con 30 millones de toneladas métricas. Los 2 años que más se produjo fue 2006 y 2007, con 38.8 millones de toneladas métricas. Esta producción va destinada a la industria de la construcción principalmente. La construcción abarca el 87.6% de esta producción y los insumos derivados de esta industria el 12.4%. Los clientes a nivel internacional en la industria de la construcción son los países que se encuentran en desarrollo y con un gran déficit en construcciones. Como ya vimos, el 87.6% de la producción va destinada a la construcción, es decir, carreteras, puentes, hospitales y grandes obras de impacto. El 12.4% de la producción va destinada a insumos y a productos de esa misma industria, como postes y tubos. Los proveedores en esta industria, al tener una estructura de mercado oligopólica, como ya lo vimos, las 6 empresas han desarrollado estrategias verticales. Es decir, son dueños de las minas de explotación donde empieza todo su proceso de extracción de la materia prima y por lo tanto no tienen que depender de un proveedor para su proceso. La importancia mundial de la industria cementera es la siguiente. Estas son las 6 empresas que abarcan todo el mercado internacional. En primer lugar se encuentra la empresa francesa Lafarge, con presencia en 75 países y una fuente de empleo para 77,000 personas, con una capacidad productiva de 148 millones de toneladas. En segundo lugar se encuentra Holcim, una empresa suiza, con presencia en 70 países y una capacidad productiva de 148 millones de toneladas, dándole empleo a 60,000 personas. En tercer lugar, la cementera mexicana Cemex, 50 países con una capacidad productiva de 97 millones de toneladas, dándole empleo a 50,000 personas. La empresa alemana Heidelberg, con presencia en 50 países y es una fuente de empleo para 41,000 personas. La quinta cementera más grande de todo el mundo, Italcementi, es una empresa italiana con presencia en 19 países y una fuente de empleo para 17,377 personas. La distribución de la producción a nivel mundial de cemento es la siguiente. En primer lugar, el país más demandante de cemento es China, con 1.880 millones de toneladas de cemento anualmente. La India, con 210 toneladas de cemento. Estados Unidos en tercer lugar, con 67 millones de toneladas de cemento. Japón en el lugar sexto, con 51 millones de toneladas. E Irán en el lugar octavo, con 50 millones de toneladas de cemento. Un dato importante es que en el término económico BRIC, que abarca los países de Brasil, Rusia, India y China, no se encuentra la tercera cementera más grande de todo el mundo, es decir, Cemex no está presente en ese mercado que es el más demandante. Brasil en el quinto lugar, Rusia en el séptimo, India en segundo y China en primero. En ese término económico de BRIC se encuentra Lafarge, que es la empresa francesa, y Holcim, la empresa suiza. ¿Cuál es la importancia de la industria cementera a nivel nacional? La participación en el Producto Interno Bruto es del 1%, generando 20,000 empleos de manera directa en 36 plantas de producción. De la misma manera, se generan 110,000 empleos de manera indirecta. De este lado podemos ver una tabla comparativa que comprende el periodo de 1940 al 2020. En 1940 se tenía una capacidad productiva de 574,000 toneladas, con una producción de 484,992 toneladas. 40 años después, esta cifra se multiplica casi por 30, con una capacidad productiva de 17.02 millones de toneladas
y una producción de 16.02 millones de toneladas. 40 años después, esta cifra se multiplica casi por 4, con una capacidad productiva de 64.8 millones de toneladas y una producción de 63.9 millones de toneladas. Se le considera una industria modelo de sustitución de importaciones. A continuación, veremos el porqué. En la primera gráfica se muestra una comparación de importaciones y exportaciones de cementos hidráulicos. El valor mínimo registrado fue en el año de 1995 por el lado de importaciones, con un valor de 7.3 millones de dólares, y por la parte de exportaciones fue de 126.8 millones de dólares, generando un superávit en la industria de 119.5 millones de dólares. Por otro lado, en el año 2000 se registra el valor máximo en importaciones, 15.7 millones de dólares, y por la parte de exportaciones, 118.9 millones de dólares, generando un superávit para la industria de 103.2 millones de dólares. Pero eso no es nada. El valor máximo reportado en el siglo XX fue en 1985. Debido al terremoto en la Ciudad de México, la industria de la construcción fue un pilar fundamental para la modernización de este sector en nuestro país, generando ingresos superiores a 150 millones de dólares. Es por ello que 4 años después, en 1989, las cementeras estadounidenses piden regular a la industria mexicana, ya que las cementeras mexicanas vendían su producto a un precio menor del costo de producción de las empresas norteamericanas. Es por ello que en 1990 se le impone un arancel, o también le llamaron la cuota antidumping, a las empresas mexicanas, reduciendo en 80 millones de dólares sus exportaciones. Es por ello que en 1994, con el Telecán, se espera una negociación para quitar este impuesto, pero no llega. Entonces, una de las empresas mexicanas emprende una estrategia comercial, la cual fue la consolidación de una unidad de negocio autónoma en Estados Unidos para no depender de las exportaciones. Esta empresa mexicana fue Cemex. Es por ello que se le toma como una industria modelo en sustitución de importaciones, porque las empresas norteamericanas imponen impuestos en México para limitar las exportaciones a otros países. Entonces Cemex toma la decisión y esa estrategia comercial de, en lugar de exportar, ir a situarse a ese país. En 1986 era una fuente de empleo para 6.500 personas con una producción de 8 millones de toneladas de cemento. 20 años después, 50.000 personas laboraban en sus plantas con una producción de 97 millones de toneladas. Es por ello que la empresa representativa para ver el proceso de producción y todas las operaciones unitarias será Cemex. El proceso de elaboración del cemento lo podemos dividir en 6 operaciones unitarias principalmente. La primera de ellas es la extracción de materia prima, la trituración de materia prima, la prehomogenización y homogenización, la calcinación, la molienda de cemento fino y por último el almacenamiento y surtido del producto. En la primera operación obtenemos productos como la caliza, la arcilla y el yeso. Estos productos pasan a ser triturados hasta llegar a los patios de prehomogenización y homogenización, donde se obtiene lo que llamamos crudo. Este crudo pasa por los hornos hasta convertirse en clínker. Hay diferentes tipos de clínker de acuerdo al cemento que queremos producir. Este clínker pasa por la molienda de cemento fino, se le añade yeso, puzolanas y calizas para obtener finalmente el cemento. Este pasa a la zona de almacenamiento donde se distribuye de 2 maneras, en sacos y a granel. En este diagrama veremos las operaciones unitarias con mayor profundidad. En primera instancia está la extracción de
de materias primas. Para demoler y fraccionar las rocas se utilizaban principalmente dos agentes explosivos. En primera instancia, la nitroglicerina, pero esta era muy difícil de manipular y muy peligrosa, por lo que se pasa a ocupar el trinitrotolueno, mejor conocido como TNT. Una vez que el material ya está granulado, es transportado mediante bandas que van directamente a las trituradoras o a los camiones de volteo. Aquí comienza la operación unitaria número 2. Las trituradoras se dividen en dos, primarias y secundarias, y estas a su vez pueden ser de dos tipos, de mandíbula o de cono. La trituradora secundaria también cumple con la función de clasificadora, por lo que las partículas que no cumplen con los requerimientos regresan a las trituradoras primarias. Una vez que cumplen con estos requerimientos, pasan por bandas transportadoras a los patios de prehomogenización, donde se reducen las variaciones de composición de caliza, arcilla y de los minerales. Es muy importante tanto la prehomogenización como la homogenización, ya que se busca la uniformidad de tal manera que se garantice la eficiencia en la combustión dentro del horno. Ya que se tiene la mezcla homogénea, se pasa al molino de crudo, donde primero se mezcla con pizarra, hematita y sílice. Este molino se encuentra girando horizontalmente hasta conseguir un polvo muy fino, llamado crudo. Este crudo pasa a ser almacenado a los hilos y posteriormente pasa a la etapa de calcinación. En la operación de calcinación es la etapa más importante del proceso, porque ahí es donde se lleva a cabo la transformación de las materias primas, el crudo, a clínker. Y los hornos incrementan su temperatura, como veremos a continuación. Estos hornos son rotatorios y tienen una inclinación del 2% al 5% respecto al nivel del suelo. Giran a 4 revoluciones por minuto aproximadamente. Dentro de ellos hay una serie de reacciones como la descarbonatación, es decir, liberación de dióxido de carbono y la formación de óxido de calcio. Esto pasa a una temperatura de entre 1400 a 1500 grados centígrados. Para que la producción del clínker sea eficiente es necesario que la temperatura incremente todavía más, hasta llegar a los 1600 grados centígrados. Posteriormente, a la salida del horno, el clínker pasa por un enfriador, equipo que suministra aire al clínker, con el único objetivo de preservar la calidad. Este enfriador logra disminuir la temperatura hasta 40 grados centígrados. Posteriormente es almacenado. En la molienda final, es decir, en la molienda de cemento fino, se muele junto con yeso, puzolana y calizas, igualmente de forma horizontal. Hasta conseguir el cemento. Finalmente, el cemento es almacenado en silos. Para esta técnica se utiliza elevador de cajones o un sistema neumático. Ya que se está en el silo, el cemento pasa a las envasadoras para surtir en envasado o de otra manera a granel. Ahora analizaremos el impacto ambiental derivado de las operaciones unitarias descritas con anterioridad. El 11% del total de las emisiones de dióxido de carbono se le atribuyen a estas industrias. En primer lugar, a la industria del hierro y el acero. En segundo lugar, la industria química y la industria cementera. En tercer lugar, ramas menos intensivas en consumo de energía. Y en último lugar, el procesamiento de alimentos, bebidas y tabacos y la industria papelera y de impresión. Este 11% representa 56.740 gigagramos de emisiones de dióxido de carbono, de acuerdo al Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero.
Dentro de la industria cementera, el porcentaje de emisiones generadas es el siguiente: con un 92% de dióxido de carbono, un 3% de metano, un 4% de óxido nitroso y un 1% de cloruro de fenacilo. Como podemos ver, la mayor parte de emisiones es de dióxido de carbono, por lo que nos centraremos en este. El 60% de dióxido de carbono se libera en el proceso de carbonatación, el 30% en la combustión en hornos y el 10% en otras operaciones como las moliendas. Los kilogramos de dióxido de carbono generados por tonelada de cemento son los siguientes, en las tres operaciones unitarias descritas con anterioridad. En la carbonatación, de 525 kilogramos de dióxido de carbono por tonelada. En la combustión, en los hornos, de 335 kilogramos de dióxido de carbono por tonelada. Y en las otras operaciones unitarias, 50 kilogramos de dióxido de carbono por tonelada. Por lo que tenemos un total de 900 kilogramos de dióxido de carbono por tonelada de cemento. Y se utilizan 6.6 metros cúbicos de agua por cada tonelada de cemento. Aquí podemos observar la liberación del dióxido de carbono. En primera instancia, en la molienda de materias primas, con 20 kilogramos de dióxido de carbono por tonelada. Posteriormente, en la carbonatación de piedra caliza, se liberan 525 kilogramos de dióxido de carbono por tonelada. En la combustión dentro del horno se liberan 355 kilogramos de dióxido de carbono. Y por último, en la molienda de cemento fino, 30 kilogramos de dióxido de carbono. Las problemáticas que enfrenta la industria cementera son muy severas. Una de ellas es la emisión de partículas, al ser la segunda industria más contaminante a nivel mundial. Se busca el uso de combustibles alternos en la industria que sustituyan a los tradicionales, pero estos combustibles tienen que tener un factor de emisión de carbono más bajo, o incluso que se consideren neutros en carbono, como los residuos de biomasa. Por otro lado están los residuos. Se busca un depósito o confinamiento permanente en sitios para evitar la presencia en el ambiente y las afectaciones a la salud de la población y del ecosistema. O en su defecto, la reintegración al sistema productivo dentro de esta industria. Sin duda, un reto muy importante y un área de oportunidad que se debe aprovechar. Muchas gracias.